Si este relato llega a tu corazón y despierta en ti algo profundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que juntos podamos compartir más historias que elevan el alma y nos conectan con lo trascendente, porque cada testimonio que exploramos aquí es una ventana abierta a lo sagrado y a la esperanza que todos necesitamos. Hoy, mientras la tarde derramaba su luz dorada sobre las piedras milenarias de Jerusalén, algo extraordinario sucedió en el muro occidental, ese lugar donde la historia y la eternidad convergen, donde millones de corazones han depositado sus súplicas durante siglos y donde cada lágrima derramada parece quedar grabada en la memoria antigua de las piedras. No fue un espectáculo ruidoso ni una manifestación llamativa, sino todo lo contrario. Fue el silencio, acompañado por un llanto colectivo tan profundo y genuino que incluso aquellos que solo pasaban de lejos se detuvieron conmovidos. Los peregrinos, venidos de todas partes del mundo, judíos que rezaban con sus talitot ondeando suavemente en la brisa, cristianos que se acercaban con ojos húmedos recordando las palabras del Maestro de Galilea, y algunos visitantes de otras tradiciones que, aunque observaban con respeto desde cierta distancia, no pudieron evitar sentir la densidad de aquel momento. Algo estaba ocurriendo allí, algo que escapaba a las explicaciones simples, algo que invitaba a preguntarse si acaso Dios, en su misterio insondable, había decidido desvelar una verdad esperada, una señal anhelada, un recordatorio de que no estamos solos en nuestro caminar por esta vida llena de dudas y búsquedas. El muro occidental, conocido también como Akotel en hebreo, es mucho más que un vestigio arquitectónico de un templo perdido hace casi 2000 años. Es el último fragmento visible de lo que fue el recinto sagrado donde, según la tradición, la presencia divina, la Sejiná, moraba de manera especial. Cuando el segundo templo fue destruido en el año 70 de nuestra era por las legiones romanas, solo quedaron en pie estos enormes bloques de piedra caliza que hoy sostienen el peso no solo de siglos de historia sino también el de millones de oraciones, lamentos y esperanzas. Cada visitante que se acerca al muro sabe que está pisando Tierra Santa, un espacio donde las dimensiones del tiempo parecen desdibujarse y donde el pasado, el presente y el futuro se funden en una sola experiencia espiritual. Las piedras del Kotel, pulidas por las manos de innumerables devotos, tienen grietas donde los fieles depositan pequeños papeles con sus peticiones más íntimas, sus ruegos por sanación, sus anhelos de paz, sus confesiones silenciosas. Estos papeles, conocidos como Quitlaj, se acumulan entre las rendijas como testimonio tangible de la fe humana, como pequeños puentes entre lo terrenal y lo divino. Hoy, bajo una luz que parecía más intensa de lo habitual, el aire alrededor del muro vibraba con una energía diferente, una quietud cargada de significado. Era lunes, un día ordinario según el calendario secular, pero para quienes estaban allí reunidos, el tiempo había dejado de ser ordinario. La tarde avanzaba hacia el crepúsculo, ese instante mágico en Jerusalén cuando el cielo pasa del azul intenso al naranja y luego al púrpura, tiñendo las piedras antiguas de colores que parecen sacados de una pintura sagrada. La temperatura comenzaba a descender suavemente después de un día cálido de octubre, y una brisa ligera traía consigo el aroma de las especias de los mercados cercanos mezclado con el humo de las velas que algunos encendían en las inmediaciones. El sonido de fondo era un murmullo constante de oraciones en hebreo, algunas cantadas en tonos melódicos que se elevaban y descendían siguiendo ritmos antiguos, otras susurradas con fervor casi inaudible, y de vez en cuando se escuchaba el sonido lejano de un sofar, ese cuerno de carnero cuyo llamado atraviesa los siglos recordando momentos cruciales de la historia bíblica. Pero por encima de todo eso, lo que marcaba este día era el llanto. No era el llanto de una sola persona, sino un coro de lágrimas que parecía brotar de lo más profundo del alma colectiva, lágrimas que resbalaban por mejillas de jóvenes y ancianos, de hombres con barbas largas y mujeres cubiertas con velos, de niños que miraban con ojos grandes sin comprender del todo pero sintiendo que algo importante estaba sucediendo. En medio de esta escena aparecía David, un hombre de unos 50 años, judío ortodoxo de Brooklyn que había viajado a Jerusalén por primera vez en su vida. David había ahorrado durante años para hacer este viaje, posponiéndolo una y otra vez debido a responsabilidades familiares y laborales, pero finalmente había llegado el momento. Al acercarse al muro, con su kipá sobre la cabeza y su talit colgando de los hombros, David sintió que las rodillas le flaqueaban. Toda su vida había imaginado este instante, había soñado con tocar esas piedras milenarias, pero nada lo había preparado para la emoción que lo embargó. Colocó sus manos sobre la piedra, sintiendo su textura áspera y fría bajo sus palmas, y comenzó a recitar el Shema Israel, la oración más fundamental del judaísmo, esa declaración de fe que había repetido miles de veces pero que ahora, aquí, adquiría un peso completamente nuevo.
Las palabras salían de sus labios mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro sin que pudiera contenerlas. David pensaba en su padre, que había fallecido sin poder cumplir este sueño, en su hijo que se había alejado de la fe y a quien tanto deseaba ver regresar, en todas las generaciones de su familia que habían rezado mirando hacia Jerusalén pero nunca pudieron estar físicamente aquí. Y mientras rezaba, algo sucedió que lo dejó sin palabras, sintió una paz profunda, inexplicable, como si una mano invisible lo envolviera en un abrazo reconfortante. ¿Era esta la respuesta que había estado buscando? ¿Era esta sensación la señal de que Dios escuchaba? No muy lejos de David, separada por la Mechitza, la división que separa la sección de hombres de la de mujeres en el muro, se encontraba Miriam, una joven cristiana evangélica de Argentina que había llegado a Israel como parte de un grupo de peregrinación. Miriam tenía 25 años y desde su adolescencia había sentido un llamado especial a conocer la Tierra Santa, a caminar donde Jesús caminó, a orar donde oró. Para ella, el muro occidental no era solo un sitio judío sino también un lugar profundamente conectado con su propia fe, pues Jesús mismo había visitado el templo que una vez se alzaba sobre este sitio, había enseñado en sus atrios, había expulsado a los mercaderes en un acto de celo por la casa de su padre. Miriam llevaba en su mano una Biblia gastada, marcada y subrayada, y mientras se acercaba al muro buscaba en su memoria versículos que hablaran de Jerusalén, de la promesa de restauración, de la esperanza del reino. Recordaba las palabras del salmista, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y también las palabras de Jesús cuando lloró sobre la ciudad diciendo, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Con reverencia, Miriam tocó el muro y cerró los ojos. Oró por su familia, por su iglesia, por su país, pero sobre todo oró pidiendo entendimiento, pidiendo que el misterio de la relación entre judíos y cristianos, tantas veces manchada por el odio y la incomprensión, pudiera sanar. Y en ese momento, mientras oraba, sintió una presencia, algo que no podía describir con palabras, como si el espíritu que invoca en sus oraciones estuviera particularmente cerca, particularmente atento. Abrió los ojos y vio que otras mujeres a su alrededor también lloraban, y se dio cuenta de que no estaba sola en esta experiencia. Junto a la entrada de la plaza del muro, un poco apartado pero observando con intensidad, estaba Rashid, un musulmán palestino de Belén que trabajaba como guía turístico. Rashid no estaba allí para orar en el muro, pues para la mezquita de Al-Aqsa, ubicada sobre el monte del templo justo encima del muro, era el lugar sagrado, pero había traído a un grupo de turistas y decidió quedarse un momento, cautivado por lo que veía. Rashid había crecido en una tierra marcada por el conflicto, donde las narrativas religiosas se entrelazaban con reclamos políticos de formas complejas y a menudo dolorosas, pero también había aprendido a apreciar la sinceridad de la fe donde quiera que la encontrara. Mirando a los peregrinos en el muro, viendo sus lágrimas y su devoción, Rashid no pudo evitar sentir respeto. Él mismo era devoto, rezaba 5 veces al día mirando hacia la Meca, y entendía lo que significaba buscar a Dios con todo el corazón. En el Corán, Jerusalén también era mencionada como una ciudad bendita, el lugar desde donde el profeta ascendió en su viaje nocturno. ¿Acaso no compartían todos ellos, judíos, cristianos y musulmanes, una conexión con el mismo Dios de Abraham? Rashid pensaba en esto mientras veía a la multitud, y se preguntaba si algún día sería posible que todos los hijos de Abraham pudieran compartir esta tierra sagrada en paz, sin lágrimas de dolor sino solo lágrimas de alegría y devoción. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Mientras el sol descendía aún más en el horizonte y sus últimos rayos tocaban el muro en un ángulo que hacía brillar las piedras con un resplandor casi sobrenatural, una paloma blanca, bellísima, descendió desde algún lugar alto y se posó justo en el centro del muro, en una cornisa entre las enormes piedras. El ave permaneció allí, completamente inmóvil, como si estuviera observando a la multitud. Varios peregrinos la notaron y quedaron paralizados. En la tradición judía, la paloma ha sido símbolo de paz y del pueblo de Israel. En el cristianismo, representa al Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en su bautismo. En el Islam, las palomas también son vistas como criaturas puras. Para cada persona allí presente, aquella simple ave podía significar algo diferente, pero todos coincidían en que había algo extraordinario en su aparición en ese momento preciso. El silencio se profundizó aún más. Incluso aquellos que estaban cantando oraciones detuvieron sus voces. Solo se escuchaba el viento suave y el aleteo ocasional de la paloma. Algunos comenzaron a susurrar entre sí, ¿es una señal? ¿Nos está enviando Dios un mensaje?
Otros simplemente miraban, con los ojos muy abiertos, sintiendo que estaban siendo testigos de algo que recordarían por el resto de sus vidas. David, el hombre de Brooklyn, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Acaso esta paloma era una respuesta a su oración? Recordó un pasaje del Talmud que hablaba de cómo Dios envía señales sutiles a quienes buscan con sinceridad, y también recordó las palabras del profeta Isaías: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis». ¿Sería esta la cosa nueva de la que hablaba el profeta? David no se atrevía a afirmarlo con certeza, pero en su interior sentía que algo estaba cambiando, que su vida nunca sería la misma después de este momento. Miriam, la joven argentina, también vio la paloma y su mente voló inmediatamente a los evangelios, a la escena del bautismo de Jesús cuando Juan el Bautista vio al Espíritu descender como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Podría ser que Dios estuviera hablando ahora, no con una voz audible, pero sí a través de este símbolo delicado y poderoso a la vez. Miriam sintió una oleada de amor y gratitud, y las lágrimas brotaron con más intensidad. Sacó su teléfono para tomar una foto, pero luego lo guardó, sintiendo que sería mejor simplemente vivir el momento, grabarlo en su corazón en lugar de en una pantalla. Desde su posición, Rashid también observaba la paloma y sonreía suavemente. Pensaba en un verso del Corán que habla de cómo Dios guía a los creyentes mediante signos en la naturaleza, y cómo toda la creación canta las alabanzas del Creador. Aunque no estaba rezando en el muro, Rashid murmuró en voz baja una pequeña oración de agradecimiento por poder presenciar tal belleza. La paloma permaneció en su lugar durante varios minutos que parecieron eternos. Luego, tan súbita y misteriosamente como había llegado, levantó vuelo y desapareció en el cielo que ya comenzaba a oscurecerse. Pero su partida no disipó la atmósfera de asombro que se había instalado. Al contrario, pareció intensificarla. Las personas comenzaron a abrazarse, incluso extraños que no compartían idioma pero que compartían ese momento. Las lágrimas continuaban fluyendo, pero ahora mezcladas con sonrisas, con expresiones de esperanza, con una sensación colectiva de haber sido tocados por algo más grande que ellos mismos. Un anciano rabino, de barba completamente blanca y ojos que brillaban con una sabiduría acumulada de décadas, se acercó lentamente al muro. Caminaba con la ayuda de un bastón, y varios jóvenes se apresuraron a ayudarlo. El rabino colocó su mano temblorosa sobre la piedra y comenzó a recitar en voz baja, pero lo suficientemente audible para que quienes estaban cerca pudieran escuchar: «Baruch Hashem, bendito sea el nombre». Luego, en un español marcado por un acento yidis, añadió para beneficio de algunos peregrinos latinoamericanos que estaban cerca: «Hijos míos, nunca olviden que el Eterno escucha cada suspiro, cada lágrima. No siempre entendemos sus caminos, pero Él está siempre cerca de los quebrantados de corazón». Sus palabras resonaron profundamente. Una mujer mexicana que estaba allí, visitando Jerusalén por primera vez en sus 60 años de vida, se acercó al rabino y le preguntó con voz entrecortada: «Rabino, ¿cree usted que Dios nos ha enviado una señal hoy?». El anciano sonrió con ternura y respondió: «Querida hermana, Dios nos envía señales todos los días, pero a veces nuestros corazones están tan ocupados, tan cerrados, que no las vemos. Hoy, tal vez, nuestros corazones estaban listos, abiertos. Esa es la verdadera señal, cuando nuestro corazón está listo para recibir». Mientras tanto, en la sección de mujeres, una monja católica que había viajado desde Roma se encontraba arrodillada, una postura poco común en ese lugar pero que para ella era natural. Hermana Lucía había dedicado su vida al diálogo interreligioso y a la oración contemplativa, y este viaje a Jerusalén era la culminación de años de deseo y preparación espiritual. Al ver la paloma y sentir el silencio reverente de todos, la hermana Lucía pensó en las palabras de San Francisco de Asís, quien amaba a todas las criaturas como hermanas, y también en las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». ¿No era eso exactamente lo que estaba sucediendo? Todos estos peregrinos, cada uno con sus cargas, sus dolores, sus esperanzas, estaban llorando, y en su llanto encontraban un extraño consuelo, una comunión silenciosa unos con otros y con lo divino. La hermana Lucía sintió el impulso de rezar no solo por ella misma sino por cada persona presente, por los judíos que anhelaban la venida del Mesías, por los cristianos que esperaban el retorno de Cristo, por los musulmanes que aguardaban al Mahdi, por toda la humanidad que, de una forma u otra, suspiraba por la redención. Un joven sacerdote ortodoxo, padre Andreas de Grecia, también estaba presente.
Había leído extensamente sobre el muro en sus estudios teológicos, pero estar allí físicamente era completamente diferente. Para los cristianos ortodoxos, Jerusalén es la madre de todas las iglesias, el lugar donde se consumó la salvación a través de la crucifixión y resurrección de Cristo. El padre Andreas se preguntaba cómo era posible que un lugar pudiera contener tantos significados para tantas personas diferentes. Miró a su alrededor y vio a judíos jasídicos balanceándose en oración fervorosa, a cristianos evangélicos con las manos levantadas al cielo, a turistas que tal vez no tenían una fe particular pero que claramente sentían que estaban en presencia de algo sagrado. Y todos lloraban. Recordó un versículo del libro de Joel: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Eterno vuestro Dios, y clamad al Eterno. ¿No era eso lo que estaba sucediendo? Una asamblea espontánea, no convocada por ninguna autoridad humana, sino por el Espíritu mismo. Entonces, casi como si el momento estuviera orquestado por una mano invisible, alguien comenzó a cantar. Era una canción en hebreo, un antiguo salmo: Inei matofu manaim, sebetahim gam yahad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otras voces se unieron, primero tímidamente, luego con más fuerza. Algunos no conocían las palabras en hebreo pero tarareaban la melodía. La música se elevaba en el aire de la tarde, mezclándose con el sonido del viento y las oraciones susurradas. Era un momento de unidad imperfecta pero real, un momento en que las barreras entre personas de diferentes tradiciones parecían menos sólidas, más permeables. David sintió el impulso de hacer algo que nunca había hecho antes. Se volvió hacia un hombre que estaba a su lado, alguien que claramente no era judío por su apariencia, y le extendió la mano. El hombre, sorprendido pero conmovido, la tomó. Era un cristiano pentecostal de Brasil, y aunque no compartían idioma, compartían ese momento. Se abrazaron brevemente, y David sintió que algo en su interior se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Toda la rigidez religiosa, todos los muros mentales que había construido, parecían menos importantes ahora. Lo que importaba era esto: dos seres humanos, parados ante el mismo muro sagrado, buscando al mismo Dios, llorando las mismas lágrimas de esperanza y anhelo. Miriam, por su parte, se acercó a una mujer judía que estaba cerca y le preguntó en inglés si podía orar por ella. La mujer, inicialmente sorprendida, asintió con lágrimas en los ojos. Miriam colocó su mano suavemente en el hombro de la mujer y oró en voz baja, pidiendo bendiciones, paz y la presencia de Dios en su vida. Cuando terminó, la mujer judía la abrazó fuertemente y le susurró: gracias, hermana. Era una palabra simple, pero cargada de significado. Hermana. No enemiga, no extraña, sino hermana. Mientras esto sucedía, Rashid observaba desde la distancia y sentía algo que no había esperado sentir: una especie de nostalgia, un deseo de que este tipo de momentos pudieran extenderse más allá del muro, más allá de Jerusalén, hasta alcanzar cada rincón de la tierra donde el odio y la división reinaban. Pensó en su propia familia, dividida por opiniones políticas y religiosas, y se preguntó si sería posible llevar algo de esta paz, de esta unidad momentánea, de regreso a su hogar. La noche comenzaba a caer completamente. Las estrellas empezaban a aparecer en el cielo oscurecido, las mismas estrellas que Abraham había contemplado cuando Dios le prometió que su descendencia sería numerosa como ellas. Las luces artificiales se encendieron alrededor de la plaza, iluminando el muro desde abajo y creando sombras dramáticas en sus grietas y contornos. La atmósfera cambió sutilmente de nuevo. El momento de efusión emocional comenzaba a dar paso a una reflexión más tranquila, más íntima. Las personas se dispersaban lentamente, algunas se quedaban para continuar sus oraciones en privado, otras se alejaban en grupos pequeños, conversando en voz baja sobre lo que habían experimentado. David decidió escribir un pequeño mensaje en un pedazo de papel que llevaba en su bolsillo. Con mano temblorosa, escribió: gracias, Eterno, por permitirme estar aquí. Por favor, trae a mi hijo de regreso a ti. Y trae la paz a este mundo quebrantado. Dobló el papel cuidadosamente y lo insertó en una de las grietas del muro, sabiendo que eventualmente sería retirado y enterrado con reverencia, como era la costumbre, pero confiando en que su oración ya había sido escuchada. Mientras lo hacía, notó que otro papel, viejo y amarillento, se había aflojado de una grieta cercana y caía lentamente al suelo. Lo recogió instintivamente. Estaba escrito en un español antiguo, con letra manuscrita difícil de leer, y parecía tener décadas o tal vez más de antigüedad. Pudo descifrar solo algunas palabras:
restauración, esperanza. Mesías. David sintió un escalofrío. ¿Cuántas oraciones como esta habían sido depositadas en el muro a lo largo de los siglos? ¿Cuántas esperanzas, cuántas lágrimas, cuántos anhelos? Y sin embargo, la fe persistía, generación tras generación, esperando, confiando. Miriam, antes de irse, también decidió escribir su propia oración. En su papel escribió: Señor Jesús, gracias por traerme aquí. Ayúdame a ser un puente de amor entre tu pueblo y todos los pueblos. Que tu reino venga, que tu voluntad se haga. Mientras buscaba un lugar para insertar su papel, notó que justo al lado había otro en inglés que decía: For Peace in Jerusalem and the World. Sonrió, sintiendo una conexión con esa persona desconocida que había orado lo mismo que ella anhelaba. El rabino anciano, que todavía permanecía en el lugar, comenzó a compartir con un pequeño grupo que se había reunido a su alrededor una enseñanza del Talmud. Desde que el templo fue destruido, las puertas de la oración fueron cerradas, pero las puertas de las lágrimas nunca han sido cerradas. Explicaba que las lágrimas sinceras, especialmente cuando se derraman en este lugar santo, tienen un poder especial, que atraviesan todos los cielos y llegan directamente al trono de la gloria. Por eso, continuaba el rabino, no deben avergonzarse de llorar aquí. Cada lágrima es una oración, y cada oración es escuchada. Sus palabras resonaban con verdad en los corazones de quienes escuchaban. La hermana Lucía, antes de partir, se acercó a una joven judía que parecía estar luchando con sus emociones, sentada en una silla cerca del muro con la cabeza entre las manos. Con delicadeza, la monja se sentó a su lado y simplemente permaneció allí, en silencio, ofreciendo su presencia como consuelo. Después de unos minutos, la joven levantó la cabeza y miró a la hermana. Perdí a mi madre hace 6 meses, dijo en inglés entrecortado. Vine aquí para sentirme cerca de ella, para pedirle a Dios que la cuide. La hermana Lucía tomó su mano y respondió suavemente: ella está en las manos de Dios, querida. Y tú también. Nunca estás sola. Se abrazaron, dos mujeres de tradiciones diferentes, unidas por el dolor universal de la pérdida y la esperanza universal de la vida eterna. El padre Andreas, antes de abandonar la plaza, se detuvo una última vez para contemplar el muro en su totalidad. Pensó en todas las capas de historia que ese lugar contenía: el templo de Salomón destruido por los babilonios, el segundo templo construido por los que regresaron del exilio, ampliado por Herodes, destruido por los romanos, llorado durante 2000 años, y ahora, en esta noche particular, testigo de lágrimas que no eran solo de lamento sino también de esperanza, de una esperanza que se negaba a morir a pesar de todos los siglos de dolor y espera. Recordó las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, donde hablaba del misterio de Israel y de cómo todo Israel sería salvo, aunque no explicaba exactamente cómo o cuándo. Era un misterio, sí, pero un misterio lleno de promesa. Rashid finalmente decidió que era hora de irse. Tenía que regresar a casa, a Belén, antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras caminaba hacia la salida, se detuvo y miró hacia atrás una vez más. Algo en su corazón se había movido esa noche. Había venido como observador, pero se iba como alguien que había sido tocado. Tal vez, pensó, los muros que dividían a las personas no tenían que ser tan altos, tan infranqueables. Tal vez había esperanza para todos. A medida que la noche avanzaba y la plaza comenzaba a vaciarse, aquellos que se quedaban eran los más devotos, los que sentían que no podían irse todavía, que necesitaban más tiempo en presencia del muro. Algunos continuaban balanceándose en oración, otros permanecían inmóviles con los ojos cerrados, y otros simplemente tocaban las piedras como si a través de ese contacto físico pudieran conectarse con algo eterno. El silencio ahora era diferente del silencio que había precedido a la aparición de la paloma. Era un silencio satisfecho, un silencio de paz, como si todos los presentes hubieran recibido algo de lo que vinieron a buscar, aunque no pudieran articular exactamente qué era. David finalmente se alejó del muro, caminando hacia atrás durante los primeros pasos, como era la costumbre, para no darle la espalda de manera irreverente. Su rostro todavía mostraba rastros de lágrimas, pero también una sonrisa suave. Sentía que algo había sanado en él esa noche, alguna herida antigua que ni siquiera sabía que tenía. Pensó en su hijo y sintió una nueva esperanza de que tal vez, de alguna manera, el muchacho encontraría su camino de regreso. Pensó en su comunidad en Brooklyn y se preguntó si podría compartir con ellos algo de lo que había experimentado aquí, si podría transmitir aunque fuera una fracción de la profundidad de este momento. Miriam salió de la plaza con su grupo de peregrinos.
Mientras caminaban por las calles antiguas de Jerusalén hacia su hotel, el grupo estaba inusualmente callado. Normalmente después de visitar un sitio importante todos hablaban y compartían sus impresiones, pero esta noche era diferente. Todos parecían necesitar procesar internamente lo que habían vivido. Finalmente, uno de los miembros del grupo, un pastor de su iglesia en Argentina, rompió el silencio. Hermanos, creo que hemos sido testigos de algo especial hoy. No sé exactamente qué significa, pero siento en mi espíritu que Dios nos está hablando, que nos está llamando a algo más profundo, más amplio. Otros asintieron en silencio. Miriam sintió que era verdad, que esta experiencia no era solo para guardarla como un recuerdo bonito, sino que era un llamado a vivir de manera diferente, a amar más ampliamente, a ver a los demás con ojos de compasión y hermandad. En los días siguientes, las redes sociales se llenaron de testimonios de personas que habían estado en el muro esa noche. Algunos compartían fotos de la paloma, otros escribían largos textos reflexionando sobre lo que habían sentido. Había quienes interpretaban el evento como una señal apocalíptica, un presagio de eventos proféticos inminentes. Otros eran más cautelosos, viendo en ello simplemente una coincidencia hermosa pero sin significado sobrenatural. Y estaban aquellos que, sin afirmar nada con certeza, simplemente daban testimonio de lo que habían experimentado en sus corazones, un toque de paz, un momento de claridad, una sensación de ser amados por Dios. Los eruditos religiosos comenzaron a debatir el evento. Algunos rabinos señalaban que a lo largo de la historia judía había habido momentos de señales sutiles que precedían cambios importantes, y que era prudente prestar atención sin caer en especulaciones excesivas. Algunos teólogos cristianos reflexionaban sobre cómo Dios a menudo habla a través de lo pequeño y lo humilde, como una paloma, como un niño en un pesebre, como un carpintero de Nazaret. Estudiosos del Islam recordaban que el profeta había enseñado a estar atentos a los signos de Dios en la naturaleza y en los eventos cotidianos. Pero más allá de los debates teológicos y las interpretaciones diversas, lo que quedaba indiscutible era el testimonio de cientos de personas que habían estado allí y que afirmaban haber experimentado algo real, algo que había tocado sus almas. David, de regreso en Brooklyn, encontró que no podía dejar de pensar en esa noche. En la sinagoga, cuando le tocó hablar brevemente durante el servicio, compartió su experiencia con voz quebrada por la emoción. No sé si vi un milagro, dijo, pero sé que algo cambió en mí. Fui a Jerusalén buscando respuestas, y lo que encontré fue algo mejor. Encontré una paz que no puedo explicar, y una esperanza renovada de que el Eterno no nos ha abandonado. Sus palabras resonaron profundamente en la congregación. Miriam, de vuelta en Argentina, organizó una reunión en su iglesia para compartir sobre su viaje. Mostró fotos y videos, pero admitió que ninguna imagen podía capturar realmente lo que había sentido. Lo que sucedió en el muro, explicaba, no fue solo algo externo que pudimos ver, sino algo interno que todos experimentamos. Fue como si por un momento el velo entre lo humano y lo divino se adelgazara, y pudiéramos sentir la cercanía de Dios de una manera tangible. Su pastor, escuchándola, comentó, tal vez eso es exactamente lo que es una verdadera señal de Dios, no algo que nos deslumbra con espectacularidad, sino algo que nos llama de vuelta a la esencia de nuestra fe, al amor, a la esperanza, a la comunión unos con otros. La hermana Lucía escribió una larga carta a su comunidad en Roma, describiendo la experiencia. En ella reflexionaba sobre cómo, en un mundo cada vez más dividido y polarizado, momentos como el del muro eran necesarios para recordarnos nuestra humanidad compartida y nuestra búsqueda común de lo trascendente. No importa cuán diferentes sean nuestras teologías o nuestras tradiciones, escribía, todos suspiramos por lo mismo, por amor, por paz, por significado, por Dios. Y cuando nos encontramos en ese espacio de vulnerabilidad compartida, cuando lloramos juntos ante el mismo muro, algo hermoso sucede. Los muros que nos separan comienzan a desmoronarse. El rabino anciano que había estado en el muro esa noche falleció pocas semanas después. Era muy mayor y su salud había sido frágil, pero quienes estuvieron con él en sus últimos días dijeron que hablaba constantemente de esa noche, de la paloma, de las lágrimas, del silencio sagrado. Fue mi despedida, les dijo a sus estudiantes. El Eterno me permitió ver, antes de partir, un atisbo de lo que vendrá, un momento en que su pueblo y todos los pueblos reconocerán que Él es uno. Sus palabras fueron recordadas y citadas en su funeral, y muchos de los que habían estado en el muro esa noche sintieron que su presencia había sido parte de la bendición del momento. Rashid, el guía turístico, comenzó a modificar sus tours. Ahora, cuando llevaba grupos al área del muro,
dedicaba tiempo a hablar no solo de la historia y la política, sino también de la espiritualidad, de cómo ese lugar era sagrado para múltiples tradiciones y de cómo era posible respetar y honrar eso. Algunos de sus colegas lo criticaban, diciéndole que estaba siendo ingenuo, que la realidad era demasiado complicada para tales idealismos. Pero Rashid persistía, convencido de que algo había cambiado en él esa noche y que tenía la responsabilidad de compartir esa transformación de alguna manera. Los medios de comunicación eventualmente reportaron sobre el evento, aunque con el escepticismo típico del periodismo moderno. Los artículos hablaban de supuestas señales y experiencias religiosas subjetivas, poniendo todo en duda. Pero para aquellos que habían estado allí, las palabras de los periodistas importaban poco. Ellos sabían lo que habían vivido, lo que habían sentido, y ninguna cantidad de escepticismo externo podía quitarles eso. Meses después, en una conferencia interreligiosa en Jerusalén, varios de los que habían estado en el muro aquella noche se reencontraron sin haberlo planeado. David estaba allí como parte de una delegación judía, Miriam había regresado con otro grupo de su iglesia, y el padre Andreas estaba participando como representante ortodoxo. Cuando se reconocieron y compartieron que todos habían estado en el muro esa misma noche memorable, fue como un reencuentro de viejos amigos, aunque no se habían conocido formalmente entonces. Se abrazaron, intercambiaron contactos y prometieron mantener el vínculo. Decidieron crear un pequeño grupo de oración interreligioso, que se reuniría virtualmente cada mes para orar por la paz en Jerusalén y en el mundo. Llamaron al grupo Lágrimas del Muro, en honor a esa noche que los había unido. El grupo creció con el tiempo, incorporando a más personas de diferentes tradiciones que compartían el deseo de construir puentes en lugar de muros, de buscar lo que une en lugar de lo que divide. No resolvían las diferencias teológicas, que seguían siendo reales y significativas, pero aprendieron a mantener esas diferencias con respeto y amor, reconociendo que el misterio de Dios era más grande que cualquier comprensión humana individual. ¿Qué sucedió realmente en el muro occidental aquella noche de octubre? ¿Fue una señal divina, una respuesta a siglos de oración, un presagio de tiempos mesiánicos? ¿O fue simplemente una confluencia de factores naturales y emocionales, una paloma que casualmente llegó en el momento perfecto, una catarsis colectiva de personas que necesitaban llorar y encontrar consuelo? La respuesta depende de los ojos de la fe con que se mire el evento. Para algunos, Dios está constantemente enviando señales, hablando a través de la creación, obrando en los detalles pequeños de la vida. Para otros, buscar significado sobrenatural en cada coincidencia es una forma de pensamiento mágico que debe evitarse. Y para otros más, la pregunta misma es menos importante que el efecto que el evento tuvo en las vidas de quienes lo presenciaron. Lo que es innegable es que algo sucedió en los corazones de las personas. Vidas fueron tocadas, perspectivas fueron ampliadas, esperanzas fueron renovadas. David encontró paz respecto a su hijo y una nueva apertura hacia personas de otras tradiciones. Miriam profundizó su comprensión del judaísmo y desarrolló un amor más profundo por el pueblo judío. La hermana Lucía vio confirmada su vocación al diálogo interreligioso. El padre Andreas comenzó a incorporar más reflexiones sobre Jerusalén en sus homilías. Rashid empezó a ver su trabajo como guía no solo como un empleo sino como un ministerio de paz. Y si eso no es una señal, si eso no es el Espíritu de Dios moviéndose entre la humanidad, entonces ¿qué lo es? Tal vez la verdadera señal no fue la paloma, por hermosa que fuera su aparición. Tal vez la verdadera señal fue y sigue siendo la transformación de corazones endurecidos en corazones de carne, como dijo el profeta Ezequiel. Tal vez la señal es que personas que tenían todas las razones del mundo para odiarse o ignorarse encontraron, en cambio, que podían llorar juntas, orar juntas, aun sin estar de acuerdo en todo. El muro occidental sigue allí, como ha estado durante casi 2000 años, absorbiendo las oraciones de millones, testigo silencioso de la historia humana con todos sus triunfos y tragedias. Las piedras no hablan, pero guardan los secretos de innumerables corazones. Y cada día, nuevos peregrinos llegan, nuevas lágrimas son derramadas, nuevas esperanzas son depositadas en sus grietas. Algunos días son ordinarios, otros son extraordinarios. Pero tal vez cada día en el muro es extraordinario para alguien, para quien llega con el corazón abierto y dispuesto a ser tocado. La pregunta ¿desveló Dios un misterio esperado? Permanece abierta, como debe ser con todas las preguntas profundas de fe. No hay respuestas fáciles ni pruebas científicas que puedan verificar las experiencias del alma. Pero hay testimonios, hay vidas cambiadas, hay esperanza renovada. Y en un mundo a menudo desprovisto de esperanza,
donde el cinismo y el miedo dominan tanto de nuestro discurso público, momentos como el de aquella noche en el muro son preciosos más allá de cualquier medida. Quizás el misterio no fue desvelado completamente, porque los misterios de Dios nunca lo son. Ahora vemos por espejo, oscuramente, escribió el apóstol Pablo. Pero tal vez se levantó una esquina del velo, lo suficiente para recordarnos que hay más en esta existencia que lo que vemos y tocamos, que nuestras oraciones no caen en el vacío, que nuestras lágrimas son contadas, que no estamos solos en este universo vasto y a veces aterrador. Y tal vez ese recordatorio, esa pequeña revelación, es suficiente para seguir adelante, para seguir creyendo, para seguir esperando contra toda esperanza, como lo hizo Abraham bajo las estrellas. Las estrellas todavía brillan sobre Jerusalén cada noche, las mismas estrellas que han visto todo, desde la construcción del primer templo hasta su destrucción, desde los días de los profetas hasta los días de los apóstoles, desde las conquistas y reconquistas hasta los conflictos modernos. Y seguirán brillando, indiferentes a nuestros dramas humanos pero testigos fieles de nuestra constante búsqueda de significado, de propósito, de Dios. Y el muro permanecerá, esperando al próximo peregrino, a la próxima oración, a la próxima lágrima, a la próxima señal, hasta que llegue el día, como prometen las antiguas profecías, cuando no habrá más lágrimas de dolor sino solo de alegría, cuando todas las naciones fluirán hacia Jerusalén no para pelear sino para adorar, cuando la promesa final sea cumplida y el misterio sea revelado por completo. Hasta entonces, vivimos en la tensión entre el ya y el todavía no, entre lo que ha sido revelado y lo que permanece velado, entre lo que hemos experimentado y lo que aún esperamos. Y en esa tensión, en ese espacio liminal de fe y duda, de esperanza y anhelo, encontramos el coraje para seguir adelante, para seguir buscando, para seguir creyendo que nuestras vidas tienen significado, que nuestras oraciones importan, que Dios escucha, que el amor triunfará sobre el odio, que la luz vencerá a la oscuridad, que la paz vendrá finalmente a Jerusalén y al mundo entero. Si este relato tocó tu corazón, si despertó en ti preguntas profundas o renovó tu esperanza en lo trascendente, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en más viajes como este, donde exploramos las intersecciones de la fe, la historia y la experiencia humana, porque juntos podemos seguir buscando la luz en medio de las sombras y encontrar, en cada historia, una razón más para creer que no estamos solos en este camino.